Me miró a mí como si fuera un mueble viejo que finalmente había decidido tirar a la basura. Me dieron el ascenso, dijo. Sonreí. 30 años sonriendo ante sus logros. 30 años siendo la mujer detrás del hombre, la que escribió su primer currículum en una máquina prestada en 1994, la que vendió el anillo de quinceañera de su abuela para pagar la inscripción de su maestría. Ricardo, qué maravilla. Yo sabía que te voy a dejar. La bandeja no se cayó. Ojalá se hubiera caído. Eso habría sido dramático, algo digno de recordar. Pero no, me quedé ahí parada, sosteniendo mis enchiladas de mole negro, mientras mi esposo de 30 años me explicaba que necesitaba empezar de nuevo y que yo ya no era compatible con su futuro. Compatible, como si fuera un aparato viejo. La compañía me traslada a la oficina de Houston, dijo, aflojándose la corbata. Me voy en 3 semanas. Ya hablé con un abogado. Te quedas con el Corolla y lo que haya en la cuenta de cheques. Yo me quedo con la casa. La casa, repetí. Mi voz sonaba rara, vacía, como si perteneciera a otra persona. Está a mi nombre, Olivia. Siempre lo ha estado. Eso no era cierto. Yo recordaba haber firmado papeles en 2005. Recordaba al notario con aliento a cigarro. Recordaba, hice algunos ajustes en los documentos hace unos años, dijo Ricardo, como leyéndome el pensamiento. Por cuestiones de impuestos. Tú los firmaste, ¿no te acuerdas? No me acordaba, pero Ricardo siempre se encargaba de las finanzas. Ricardo siempre se encargaba de todo. ¿A dónde se supone que voy a ir? Se encogió de hombros. Literalmente se encogió de hombros. Tienes una hermana, Elena, mi hermana menor, que llevaba 10 años viviendo en el cuarto de atrás temporalmente, mientras se recuperaba de su tercer divorcio. Elena, que me pidió prestados $5,000 en 2018 y nunca volvió a mencionarlos. Elena, que siempre se reía demasiado fuerte de los chistes de Ricardo y le tocaba el brazo cuando hablaba con él. Estoy seguro de que Elena te puede ayudar a resolver algo, dijo Ricardo, y luego sonrió. Una sonrisa pequeña y fría que nunca había visto antes, o quizás la había visto 1000 veces y nunca me permití reconocerla. Las enchiladas se estaban enfriando en mis manos. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes, nuestro cuarto de huéspedes en nuestra casa, que aparentemente ya no era nuestra. Ricardo se acostó a su hora de siempre, las 10:30, y lo escuché poner su alarma para las 5:45, como todos los días, como si nada hubiera cambiado. Yo no dormí. Me senté en la orilla de la cama que había tendido con sábanas limpias esa misma mañana, porque Elena se quejó de que las anteriores picaban, y traté de recordar la última vez que Ricardo me había tocado con cariño, no por costumbre, no por cortesía, cariño de verdad. No pude. A las 3 de la mañana bajé a tirar las enchiladas. Estaban en el mostrador donde las dejé, frías y cuajadas. Las raspé hacia el bote de basura, y fue entonces cuando lo vi. La tarjeta estaba asomándose debajo de una caja de pizza, medio cubierta de café molido. Una tarjeta hecha a mano, cartulina y brillantina, con mi letra en el frente. Felices 35 años para el amor de mi vida. Hice esa tarjeta en 2001, 23 años atrás. Pasé toda una tarde trabajando en ella mientras Marcos dormía su siesta, recortando corazoncitos, escribiendo adentro un poema que me daba demasiada pena leer en voz alta. Se la di a Ricardo en la cena, y él sonrió y dijo gracias y la dejó a un lado para abrirla después. Nunca la abrió. 23 años, y la tarjeta seguía sellada. La brillantina se había secado en bolitas duras. La cartulina se había desteñido de rojo a un rosa pálido, y ahora estaba en la basura, tirada junto con la correspondencia, y el café molido y los restos de mi matrimonio. Me senté en el piso de la cocina y no lloré. Estaba demasiado vacía para llorar. A la mañana siguiente, Elena me encontró haciendo una maleta. Entonces ya te dijo desde la puerta. No era una pregunta. La miré. Mi hermana menor. Teníamos la misma nariz, las mismas manos. Nuestra madre solía decir que podíamos ser gemelas si yo no fuera 4 años mayor, pero las manos de Elena estaban suaves y con manicure, mientras que las mías tenían callos de 30 años de trabajo doméstico y jardinería, y cuidar de todos menos de mí misma. Tú sabías, dije. Elena se recargó en el marco de la puerta. Me lo mencionó hace unas semanas. Me pidió que le ayudara a buscar un departamento en Houston. Uno bonito, dijo, para empezar de nuevo. Y no me dijiste nada. No me correspondía, Olivia. Es tu esposo. Ya no, pensé, pero no lo dije en voz alta. Solo seguí empacando. ¿A dónde vas a ir?, preguntó Elena. No ofreció su propio cuarto. El cuarto de atrás que yo había amueblado, que yo surtía de despensa cada semana, que yo pagaba los servicios porque Elena siempre estaba entre trabajos. Austin, dije. Patricia dijo que me puedo quedar con ella un tiempo. Patricia Garza, mi compañera de cuarto de la universidad. La única amiga que me quedaba que no estuviera de alguna forma conectada con Ricardo. Elena asintió lentamente. Probablemente es lo mejor. Darles espacio a todos. Espacio. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera la que tenía que irse para que las cosas fueran más fáciles. Cerré la maleta y miré alrededor de la recámara. Nuestra recámara. La cama donde había dormido por 25 años. El tocador que había pertenecido a la madre de Ricardo. La foto en el buró de Marcos en su graduación de la universidad, dándole la mano a su padre mientras yo estaba ligeramente detrás de ellos, casi recortada del cuadro. «El rosario», dije de repente. «¿Qué?» «El rosario de plata de la abuela, el que tiene las cuentas de cristal». «¿Dónde está?» La expresión de Elena tembló, solo por un segundo, pero lo vi. «No sé de qué hablas». «Estaba en la vitrina, en la sala. Ha estado ahí 15 años, Elena, desde que murió la abuela». Mi hermana se encogió de hombros. «A lo mejor Ricardo lo movió. Ya sabes cómo es
vez con el desorden. Pasé junto a ella, bajé las escaleras, fui a la sala. La vitrina estaba ahí, llena de copas de cristal y platones que había coleccionado a lo largo de los años. Pero el estante donde siempre había estado el rosario de mi abuela, el rosario que ella trajo de México cuando emigró en 1958, el rosario que sostenía en las manos cuando murió en mis brazos, estaba vacío. No está, dije. Elena estaba detrás de mí. Podía oler su perfume. El caro que Ricardo le regaló la Navidad pasada, el mismo que dijo que era demasiado cuando yo lo pedí. Las cosas se pierden, Olivia. Estás siendo dramática. Me volteé a ver a mi hermana. No traía el rosario puesto como trofeo. No era tan tonta, pero sabía dónde estaba. Lo podía ver en sus ojos. ¿Qué más, Elena? ¿Qué quieres decir? ¿Qué más le ayudaste a quitarme? No contestó. Solo sonrió. Esa misma sonrisa pequeña y fría que había visto en la cara de Ricardo la noche anterior, y se alejó. Manejé a Austin esa tarde. 5 horas de carretera por el desierto. Mezquites parados como testigos a los lados del camino. No prendí el radio. No lloré. Solo manejé. El departamento de Patricia era pequeño y olía a su gata, una siamesa gorda llamada Señora. Había tendido el sofá con sábanas limpias y puesto flores en la mesita de centro, claveles del súper, de los baratos, pero los había arreglado bonito en un frasco de vidrio. Quédate todo el tiempo que necesites, dijo abrazándome en la puerta. En serio, Oli, todo el tiempo que necesites. Esa primera noche no pude dormir. El sofá era cómodo, pero el departamento estaba lleno de sonidos extraños. El refrigerador zumbando, la señora roncando en la recámara, el vecino de arriba caminando a las 2 de la mañana. Me quedé ahí acostada en la oscuridad, viendo el techo, tratando de entender qué había hecho mal. 30 años. Le di a Ricardo 30 años. Crié a su hijo. Organicé sus cenas de negocios. Sonreí ante sus colegas y me reí de sus chistes y fingí no notar cuando llegaba tarde oliendo al perfume de otra. Sí noté. Siempre noté. Solo que nunca dije nada, porque decir algo significaba perderlo todo. Y ahora lo había perdido todo de todas formas. En la tercera noche, mi teléfono vibró a las 11:47. Un número que no reconocí. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono. ¿Olivia Mendoza? Una voz de hombre, profunda, tranquila, profesional. ¿Quién habla? Me llamo Eduardo Ríos. Fui compadre de Ricardo. Bauticé a Marcos. Eduardo, me acordaba de él. Un hombre callado con ojos tristes cuya esposa había muerto de cáncer hace 8 años. Ricardo había llorado en el funeral de ella, una de las únicas veces que lo había visto mostrar emoción. Me acuerdo de usted, dije, del bautizo. Disculpe, pero ¿por qué está? Necesito verla, en persona. Mañana, si es posible. Estoy en Austin. No estoy en condiciones de... Sé dónde está. Puedo manejar hasta allá. Es importante, señora. Es tarde, señor Ríos. Y yo realmente no estoy en posición de... Él dijo que usted nunca abriría el cajón. Dejé de respirar. ¿Qué dijo? Ricardo. Dijo que usted nunca sería tan valiente como para abrir el cajón de su estudio. El que tiene llave. Dijo que usted era demasiado confiada. Demasiado pendeja fueron sus palabras exactas. Eduardo Ríos hizo una pausa. Yo no creo que sea pendeja, señora. Creo que la han mantenido en la oscuridad por mucho tiempo. Mi corazón latía fuerte. El cajón. El estudio de Ricardo tenía un escritorio con un cajón cerrado con llave. Pregunté por él una vez, hace años, y me dijo que solo eran documentos viejos de impuestos. Nada importante, nada de qué preocuparse. Le creí. ¿Qué hay en el cajón, señor Ríos? Eso es lo que necesito contarle. En persona, no por teléfono. Apreté el teléfono más fuerte. Afuera pasó un carro, sus faros barriendo el techo. Mañana, dije. A las 10. Le mando la dirección por mensaje. Gracias. Y señora, ¿sí? No le diga a Ricardo que habló conmigo. No le diga a nadie. Si él se entera de que la contacté. Hizo otra pausa. Simplemente no le diga. Colgó. Me quedé sentada en la oscuridad un largo rato, sosteniendo mi teléfono como si fuera una granada. El cajón. 30 años. Y nunca intenté abrirlo. Nunca cuestioné qué escondía Ricardo. Nunca exigí respuestas. Demasiado confiada. Demasiado pendeja. Pero ya no más. Eduardo Ríos llegó al departamento de Patricia exactamente a las 10. Manejaba una troca vieja llena de polvo, de esas que se ven por todo Texas, y traía una chamarra de mezclilla a pesar del calor. Cuando abrí la puerta, no sonrió. Solo asintió con la cabeza, como si estuviéramos a punto de discutir algo serio, lo cual, supongo, era cierto. Gracias por recibirme, dijo. Patricia se había ido al trabajo 1 hora antes. La señora estaba dormida en su cama, roncando suavemente. Había preparado café, del barato. Era lo único que tenía Patricia, y puse 2 tazas en la mesa de la cocina. Usted dijo que Ricardo habló de un cajón, dije, sin molestarme con formalidades. ¿Qué cajón? ¿Qué hay adentro? Eduardo se sentó pesadamente. Era un hombre grande, quizás 1,85 m, con pelo plateado y arrugas profundas alrededor de los ojos. Se veía cansado, no cansado de sueño, cansado de la vida. Antes de mostrarle lo que tengo, dijo, necesito que entienda algo. Mi esposa, Gloria, que en paz descanse, sabía cosas de Ricardo. Cosas que nunca le contó a nadie mientras vivía, pero antes de morir me dio una caja. Me dijo que la guardara. Me dijo que algún día alguien necesitaría lo que había adentro. Y usted cree que ese alguien soy yo. Lo sé. Metió la mano en su chamarra y sacó un sobre manila gastado en las orillas. Gloria conocía a Ricardo desde que eran niños. Crecieron en el mismo barrio en Laredo. Ella sabía todos sus secretos, incluyendo los que le ha estado escondiendo a usted por 28 años. 28 años. Marcos tenía 29. Lo que fuera esto
empezó antes de que mi hijo cumpliera 1 año. Eduardo deslizó el sobre por la mesa. Ábralo. Me temblaban las manos. Me dije que era el café, pero no era. Desabroché el sobre y lo incliné. 3 cosas cayeron: una fotografía, un papel doblado y un arete pequeño de oro. El arete lo reconocí inmediatamente. Era uno de un par que me compré en 1996. Un pequeño lujo después de que nació Marcos. Perdí uno de ellos, o eso pensé, como un mes después de comprarlos. Ricardo dijo que probablemente se cayó detrás de la cómoda. Nunca lo encontré. ¿De dónde sacó esto?, susurré. Gloria lo encontró en el carro de Ricardo, en 1996. Junto con esto, tomé la fotografía. Mostraba a una mujer que no reconocía. Joven, quizás de 20 y tantos años, con pelo oscuro y cara redonda. Estaba cargando a un bebé. El bebé estaba envuelto en una cobija azul y miraba a la cámara con ojos oscuros y grandes. ¿Quién es? Se llama Marisol Vega. Trabajaba como empleada doméstica para la compañía de Ricardo a finales de los 90. Limpiaba las oficinas, ese tipo de cosas. Eduardo hizo una pausa. El bebé se llama Diego. Nació en enero de 1996. Enero de 1996. Marcos nació en agosto de 1995, lo que significaba: Ricardo se estaba acostando con ella mientras yo estaba embarazada. Dije. Mi voz sonaba lejana. Sí, y el bebé es hijo de Ricardo. Gloria mandó a hacer una prueba de ADN. La pagó ella misma, sin decirle a Ricardo. Quería pruebas antes de confrontarlo. ¿Lo hizo? ¿Lo confrontó? Eduardo negó con la cabeza lentamente. Iba a hacerlo, pero luego se enfermó, y para cuando se dio cuenta de qué tan mal estaba, ya no tenía fuerzas. Así que me dio la caja y me hizo prometer que esperara. Dijo que la verdad saldría cuando tuviera que salir. Miré la fotografía. El bebé, Diego, tenía la nariz de Ricardo, el mismo puente ligeramente chueco, las mismas fosas nasales anchas. ¿Cómo nunca lo vi? Porque no estabas buscando, dijo una voz en mi cabeza. Porque no querías ver. Desdoblé el papel. Era un estado de cuenta bancario, fechado en enero de 2024. El nombre de Ricardo estaba arriba, pero el número de cuenta no era uno que yo reconociera. Y ahí, resaltado en amarillo, había una transferencia recurrente, $2,100 al mes, enviados a una cuenta a nombre de Marisol Vega Hernández. Le ha estado pagando, dije, cada mes por 28 años. Gloria lo rastreó tanto tiempo como pudo. El total está en algún lugar cerca de los $700,000. $700,000. Suficiente para pagar una casa. Suficiente para financiar un retiro. Suficiente para cambiar una vida. Ese dinero, dije lentamente, ¿salió de nuestra cuenta conjunta? Parte de él. Ricardo ha sido creativo para esconder las transferencias. Cuentas fantasma, retiros en efectivo, gastos de negocios que no existen. Su hermana lo ayudó a preparar parte del papeleo. Levanté la vista bruscamente. Elena ha estado manejando una de las cuentas fantasma por unos 10 años. Recibe una pequeña parte cada mes por sus servicios, como $400. $400 al mes, por 10 años. Eso era casi $48,000 que mi hermana me había quitado, a mí, a mi familia, para ayudar a mi esposo a esconder a su hijo bastardo. El cuarto se sintió muy pequeño de repente, muy caliente. ¿Por qué me está diciendo esto?, pregunté. ¿Por qué ahora? Eduardo se recargó en su silla. Porque Ricardo no solo la está dejando, señora. Está planeando traer a Diego a la familia, oficialmente. Va a reconocerlo como su hijo, presentárselo a Marcos, quizás hasta agregarlo al testamento. Y cuando eso pase, usted no va a tener nada, ni casa, ni ahorros, ni parte de nada de lo que Ricardo construyó mientras estuvieron casados. Porque legalmente, usted nunca fue realmente su socia. Solo fue un reemplazo temporal. Terminé. Sus palabras, no las mías. Me quedé sentada ahí un largo momento, mirando la fotografía de Marisol Vega y su hijo, el hijo de mi esposo, el hermano que mi Marcos no sabía que tenía. ¿Diego sabe?, pregunté. ¿De Ricardo? Marisol le dijo que su padre murió antes de que él naciera. Ha estado cobrando los cheques y diciéndole que es dinero de un seguro de vida, algún tipo de fideicomiso. El muchacho no tiene idea. ¿Y Marisol? ¿Sabe que Ricardo está planeando? Ella lo sabe. Ha estado presionando por esto. Aparentemente está cansada de ser un secreto. La voz de Eduardo era plana, sin juicio. Quiere que Diego tenga lo que ella cree que merece. Un nombre, una herencia, un padre. Todas las cosas que Ricardo me había prometido a mí hace 30 años. Un nombre, una familia, un futuro. Y ahora se las iba a dar al hijo de otra mientras me tiraba a mí como basura. Junté las cosas y las metí de vuelta en el sobre. El arete tintineó contra la mesa. Usted dijo que Gloria le dijo que esperara hasta que la verdad necesitara salir. Dije. ¿Qué le hizo decidir que ahora era el momento? Eduardo se quedó callado por un momento. Luego metió la mano en su chamarra otra vez y sacó su teléfono. Lo deslizó, encontró lo que buscaba y volteó la pantalla hacia mí. Era una fotografía, reciente a juzgar por la fecha, de hacía apenas 4 días. Ricardo y Elena, parados en lo que parecía ser una oficina de abogados. Ricardo estaba firmando algo. Elena estaba mirando, esa misma sonrisa pequeña en su cara. Esto fue tomado en la oficina del abogado de Ricardo, dijo Eduardo. Mi sobrino trabaja ahí como asistente legal. Me lo mandó. ¿Qué estaba firmando Ricardo? Nuevos papeles para la casa, quitando su nombre completamente y agregando a Elena como copropietaria. Las palabras me golpearon como un puño. Elena, mi propia hermana, no solo ayudando a Ricardo a esconder dinero, quitándome mi casa. Ha estado planeando esto con él, dije. No era una pregunta. Por lo menos 3 años, según mi sobrino.
Han estado esperando el momento indicado. El ascenso de Ricardo les dio la excusa que necesitaban. Pensé en la sonrisa de Elena cuando Ricardo anunció que me iba a dejar, la forma en que dijo que no le correspondía avisarme, el rosario de mi abuela que faltaba, probablemente ya colgado en el departamento que Elena estaba planeando estrenar. El cuarto de atrás, dije de repente, el que Elena ha estado usando. ¿Ese también es parte de la propiedad? Es parte de la escritura principal, lo que significa que si Elena se convierte en copropietaria, se queda con el cuarto, y con la casa principal, y con todo lo que hay adentro. Eduardo asintió lentamente. Me levanté de la mesa. Mis piernas se sentían débiles, pero las obligué a sostenerme. Gracias, señor Ríos, por decirme esto. Sé que no debe haber sido fácil. ¿Qué va a hacer? Miré el sobre en mis manos. 28 años de mentiras. Casi $750,000 robados. Mi propia hermana conspirando contra mí. Y en algún lugar allá afuera, un hombre de 28 años que no sabía que toda su vida estaba construida sobre secretos. No sé todavía, dije honestamente. Pero no voy a dejar que ganen. Eduardo también se levantó. En la puerta se detuvo. Gloria siempre la apreció, dijo. Me dijo una vez que usted era lo mejor que le había pasado a Ricardo. Demasiado buena para él, dijo. Resulta que tenía razón. Después de que se fue, me senté de nuevo en la mesa de la cocina y extendí el contenido del sobre. La fotografía, el estado de cuenta, mi arete perdido, encontrado en el carro de mi esposo hace 28 años. Tomé mi teléfono y busqué el número de Elena. Mi dedo se quedó sobre el botón de llamar. No, todavía no. Elena no sabía que yo sabía, y por ahora quería que siguiera así. Pensé en Marcos, mi hijo, que no me había llamado desde que me fui de San Antonio, que había escogido el lado de su padre sin siquiera escuchar el mío. ¿Sabía él de Diego? ¿Sabía de la traición de Elena? ¿Sabía algo del hombre al que llamaba papá? Miré la fotografía otra vez. Diego era un bebé en esta foto, pero ya sería un hombre hecho y derecho. 28 años. Casi la misma edad que Marcos. Podrían pasar por hermanos, porque eran hermanos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocí. El vestido verde que hiciste para la boda de Lucía. Elena lo usó anoche, para cenar con Ricardo. Pensé que debías saber. Me quedé mirando el mensaje. Lucía era la esposa de Marcos. Pasé 4 meses haciendo ese vestido para su boda en 2018. Bordado a mano, ajustes personalizados, todo. Elena lo había prestado una vez y nunca lo devolvió. Yo asumí que estaba en su closet, olvidado, pero se lo estaba poniendo para cenar con mi esposo. Dejé el teléfono con cuidado. Ya no me temblaban las manos. 30 años de ser demasiado confiada, demasiado pendeja, demasiado miedosa para ver lo que estaba frente a mí. Esa mujer ya no existía. Esa noche, soñé con el rosario de mi abuela. Estaba colgado en una pared que no reconocía, en una casa que olía al perfume de Elena. Traté de alcanzarlo, pero cada vez que me acercaba, se alejaba más. Desperté a las 4 de la mañana, sudando, con un solo pensamiento ardiendo en mi mente. Necesitaba volver a esa casa. Necesitaba ver qué más se habían llevado. Necesitaba encontrar el cajón. El dueño del departamento de Patricia nos dio 2 semanas de aviso un jueves en la mañana. Algo sobre un sobrino que se mudaba a Austin, que necesitaba el departamento, violaciones del contrato, bla, bla, bla. Patricia trató de pelear, pero la verdad era que me había dejado quedarme sin agregarme al contrato. Y técnicamente eso era un problema. Lo siento tanto, Oli, dijo con lágrimas en los ojos. No pensé que se iba a enterar. La abracé y le dije que no era su culpa, porque no lo era. Era mía, por tener 54 años sin ningún lugar a donde ir y sin dinero para llegar. La cuenta de cheques conjunta, la que Ricardo dijo que me podía quedar, resultó tener exactamente $2,800, no los $180,000 que yo creía que había. Cuando llamé al banco, un joven muy amable me explicó que había habido transferencias autorizadas durante los últimos 8 meses, moviendo fondos a otras cuentas. ¿Autorizadas por quién? Por ambos titulares de la cuenta, señora. Las firmas coincidían. Yo no había firmado nada, pero aparentemente, según los registros del banco, sí lo había hecho. Esa noche, me senté en la sala de Patricia e hice las cuentas. $2,800 menos el primer y último mes de renta del departamento más barato de Austin significaba que me quedarían como $350. Eso era despensa para un mes, si tenía cuidado. Gasolina para 2 semanas. Nada para servicios, nada para emergencias, nada para la medicina que necesitaba para mi presión. Pensé en llamar a Marcos, mi hijo, que no me había hablado en 3 semanas, que me había mandado un solo mensaje después de que me fui de San Antonio. Papá dice que estás siendo dramática. Dale espacio, dale espacio. Como si yo fuera la que había tirado a la basura 30 años de matrimonio por un ascenso y un nuevo comienzo. Pero estaba desesperada, así que me tragué el orgullo y llamé de todas formas. Contestó al cuarto timbre. Mamá, estoy ocupado. Marcos, necesito ayuda. El departamento de Patricia. Me tengo que ir y no tengo a dónde. Esperaba que tal vez me pudiera quedar contigo y con Lucía unos. No es buena idea. Solo 1 o 2 semanas. Mientras resuelvo algo. Duermo en el sofá. No voy a dar problemas. Mamá. Su voz era fría. La misma frialdad que había escuchado en la voz de su padre la noche que Ricardo me dijo que me iba a dejar. Papá me explicó todo. Ha sido difícil. Por años. Él ha sido paciente, pero lo empujaste demasiado lejos. Creo que necesitas tomarte un tiempo y pensar bien en tus decisiones. Mis decisiones. Como decidir criarlo. Decidir quedarme en casa cuando Ricardo quería una esposa que no trabajara. Decidir renunciar a mi carrera de maestra
maestra para que Marcos tuviera una madre que siempre estuviera ahí. ¿Qué te dijo? Pregunté en voz baja. No importa. El punto es que Lucía y yo no podemos tener ese tipo de energía en nuestra casa, especialmente con Santiago. Santiago, mi nieto, 7 años, con la sonrisa de su padre y la terquedad de su abuela. La última vez que lo vi fue hace un mes, en su obra de la escuela. Manejé 3 horas para verlo ser un árbol en la producción de Kinder de Las 4 Estaciones. Me saludó desde el escenario, tan orgulloso de sus hojas de papel. Marcos, por favor, solo necesito unos días. Dije que no, mamá. Una pausa. Mira, hay una fiesta de cumpleaños para Santiago el sábado, en Peter Piper Pizza, a las 2. Si quieres venir a verlo, está bien, pero no la hagas de emoción. No traigas tu drama. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada sosteniendo el teléfono, tratando de recordar cuándo mi hijo se convirtió en esta persona, este extraño frío y despectivo que le hablaba a su madre como si fuera una molestia. Ricardo. Ricardo había hecho esto. 29 años de veneno, goteado lentamente en el oído de Marcos, el ayudante de papi, el favorito de papi, el niño de papi. Y ahora yo estaba sola. Fui a la fiesta de cumpleaños. No debía haber ido, pero fui de todas formas, porque Santiago era mi nieto y lo amaba, y no iba a dejar que Ricardo me quitara eso también. El Peter Piper Pizza estaba ruidoso y brillante, y olía a grasa de pizza y desesperación. Encontré a Marcos y Lucía cerca del fondo, viendo a Santiago correr con un montón de otros niños gritando. Lucía me vio primero. No sonrió. Olivia. No, mamá. Ni siquiera señora. Solo mi nombre plano y hostil. Traje un regalo, dije, levantando el paquete envuelto. Un dinosaurio de control remoto que encontré en Walmart. Me costó casi todo el dinero que me quedaba, pero a Santiago le encantaban los dinosaurios. Lucía tomó el paquete sin mirarlo. Lo puedes poner con los demás. Caminé a la mesa llena de regalos, todos más grandes y brillantes que el mío. Había una bicicleta con un moño, una consola de videojuegos en una bolsa de marca, un peluche enorme que probablemente costaba más de lo que solía ser mi pago del carro. Cuando me di vuelta, Marcos estaba parado detrás de mí. Viniste. Dijiste que podía. Dije que estaba bien. No que fuera buena idea. Miré a mi hijo. Traía una camisa polo con un logotipo pequeño, del tipo que siempre usaba Ricardo. Su pelo estaba peinado igual que Ricardo peinaba el suyo. ¿Cuándo se convirtió Marcos en una copia de su padre? Solo quiero ver a Santiago, dije. Entonces velo. Pero no, se detuvo. Miró más allá de mí. Su cara cambió. Me volteé para ver qué estaba mirando. Elena, mi hermana, venía caminando hacia nosotros, con una bolsa de regalo en una mano y un ramo de globos en la otra. Traía un vestido que no reconocí, nuevo, caro, del tipo de cosas que Ricardo solía comprarme cuando quería algo. Y detrás de ella, ajustándose los puños como si fuera a entrar a una junta de consejo, estaba Ricardo. ¿Qué hace él aquí?, le pregunté a Marcos. Es el abuelo de Santiago. Es el hombre que me corrió de mi casa hace 3 semanas. La mandíbula de Marcos se tensó. No empieces, mamá. Aquí no. Elena llegó primero. Me sonrió. Esa misma sonrisa fría y pequeña. Y me dio un beso en el aire sin tocarme. Olivia, no esperaba verte aquí. ¿Te ves cansada? No respondí. Estaba viendo a Ricardo, que le estaba dando la mano a Marcos como si fueran socios de negocios cerrando un trato. Qué gusto verte, hijo. ¿Cómo va el mercado? Subió 4% este trimestre. Te mando el reporte. Hablaban como si yo no estuviera ahí, como si fuera invisible, un fantasma en la fiesta de cumpleaños de mi propio nieto. Luego Santiago vino corriendo, sudado y feliz, y mi corazón se rompió un poco más. Abuela Olivia, me abrazó las piernas. ¿Me viste en los juegos? Llegué hasta arriba. Te vi, mi amor. Fuiste muy valiente. Ricardo se agachó al nivel de Santiago. Oye, campeón, el abuelo te trajo algo especial. ¿Quieres ver? La atención de Santiago cambió inmediatamente. Corrió hacia Ricardo, quien sacó una cajita de su saco. Adentro había un reloj de verdad, plateado y brillante, demasiado caro para un niño de 7 años. ¡Wow! Los ojos de Santiago se abrieron grandes. Ese es un reloj de niño grande, dijo Ricardo. Para mi niño grande favorito. Vi a mi nieto abrazar a mi esposo, mi ex esposo. Tenía que recordar eso ahora, y sentí que algo dentro de mí se quedaba quieto, no entumecido, quieto, como el momento antes de una tormenta. Elena apareció a mi lado. Es tierno, ¿no? Ricardo siempre ha sido tan bueno con los niños. Es una lástima que no pudiste darle más. Me volteé a verla. Mi hermana menor, a quien le enseñé a andar en bici, a quien abracé mientras lloraba en su primer divorcio y su segundo y su tercero. Mi hermana que traía puesto el collar de mi abuela, el que hacía juego con el rosario, el que había estado buscando desde que murió la abuela. Ese es el collar de la abuela, dije. Elena se tocó el cuello casi por reflejo. ¿Este? No, lo compré en... Tiene el broche un poco doblado, de cuando se te cayó en su funeral. Su sonrisa tembló, solo por un segundo. Estás confundida, Olivia. Has estado bajo mucho estrés. No estaba confundida. Conocía ese collar como conocía mis propias manos, y conocía a mi hermana lo suficiente para ver la mentira en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir algo más, Lucía apareció con Santiago. Hora del pastel, anunció. Santiago, ve a lavarte las manos. Mientras Santiago se iba corriendo, Lucía se volteó hacia mí. Su expresión era amable pero firme. Olivia, creo que es mejor que te vayas. ¿De qué? Está causando tensión por el bien de Santiago. Miró a Marcos, quien asintió. Queremos que sea un día feliz. Miré a mi hijo. Marcos, tiene razón, mamá. Este no es el lugar. Soy su abuela. Y papá es su abuelo. Y ustedes dos no pueden estar en el mismo cuarto sin hacerlo incómodo. Así que uno de los dos se tiene que ir. Y papá.
Se quedó callado, pero el significado era claro. Papá se quedaba. Papá siempre se quedaba. Tomé mi bolsa. Mis manos estaban firmes, aunque todo dentro de mí temblaba. El dinosaurio, dije. Asegúrate de que sepa que es de mi parte. Salí de ese Peter Piper Pizza con la cabeza en alto y los ojos secos. Llegué hasta el carro de Patricia, prestado porque yo ya ni eso tenía, antes de dejarme llorar. Esa noche encontré un motel en las afueras de Austin. $55 la noche, solo efectivo, sin preguntas. Las sábanas olían a cloro y el aire acondicionado sonaba como si se estuviera muriendo. Pero era un techo sobre mi cabeza. Me quedaban exactamente $723. Me acosté en la cama y me quedé viendo la mancha de agua en el techo, con forma vagamente de corazón. En algún lugar de San Antonio, mi esposo estaba durmiendo en nuestra cama. Mi hermana probablemente estaba en el cuarto de atrás, usando el collar de mi abuela, soñando con el día en que se mudaría a la casa principal como copropietaria. Y yo estaba aquí, sola, sin nada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Eduardo. Estuve investigando. La firma en los documentos de transferencia de la casa de 2020 no es tuya. Encontré a la notaria. Está dispuesta a hablar. Me senté lentamente. ¿Cómo que no es mía? Quiero decir que alguien la falsificó. Quien haya firmado esos papeles no fuiste tú. Y lo puedo probar. Me quedé viendo la pantalla por un largo rato. Hace 4 años, Ricardo había quitado mi nombre de la escritura de la casa donde había vivido por 25 años. Había falsificado mi firma o le había pagado a alguien para hacerlo. Me había robado mi casa sin que yo me enterara. Hasta ahora. Mi teléfono vibró otra vez. La notaria quiere reunirse. Mañana, 10 a.m. Tiene miedo de Ricardo. Dice que la amenazó, pero guardó copias de todo. Escribí. ¿Dónde? San Antonio, en un café cerca del centro. Te mando la dirección. San Antonio. De regreso a la ciudad donde toda mi vida se había derrumbado. De regreso a donde Ricardo y Elena probablemente estaban celebrando su victoria sobre mí. Miré el dinero que me quedaba. $723. Un tanque de gasolina a San Antonio costaría como $50. El motel otra noche serían 55. Eso me dejaría con... No importaba. Tenía que ir. Porque si esa firma era falsa, entonces la transferencia de la casa era fraude. Y si la transferencia de la casa era fraude, entonces Ricardo no solo me había traicionado, había cometido un crimen y me iba a asegurar de que lo pagara. La cafetería se llamaba El Girasol, un lugar pequeño metido entre una lavandería y un salón de uñas en una plaza comercial por la que había pasado 100 veces sin darme cuenta. Eduardo ya estaba ahí cuando llegué, sentado en una mesa de la esquina con una mujer que no reconocí. Tendría como 60 años, con pelo gris recogido en un chongo apretado y lentes que hacían que sus ojos se vieran demasiado grandes para su cara. Estaba agarrando una carpeta manila como si fuera a salir volando si la soltaba. Señora Mendoza, dijo Eduardo parándose. Le presento a Yolanda Sánchez. Ella fue la notaria en los documentos de transferencia de 2020. Yolanda no se paró, ni siquiera me miró. Estaba viendo fijamente la carpeta en sus manos, los nudillos blancos. No debería estar aquí, dijo. Si él se entera, no se va a enterar, dijo Eduardo suavemente. Se lo prometí. Me senté frente a ella. De cerca, podía ver las líneas de preocupación grabadas profundamente en su cara. Esta mujer tenía miedo. Miedo genuino, profundo. Señora Sánchez, dije en voz baja. ¿Qué pasó? Se quedó callada por un largo momento. Luego abrió la carpeta y la deslizó hacia mí. Adentro había copias de documentos que nunca había visto. La transferencia de escritura de 2020, quitando mi nombre de la casa. Un poder notarial fechado en 2018, supuestamente dándole a Ricardo control sobre todas mis decisiones financieras. Formas de autorización bancaria, cambios en cuentas de inversión, modificaciones de pólizas de seguro, todos con mi firma al final, todos falsificados. Yo sabía que algo estaba mal, dijo Yolanda, su voz apenas un susurro. Las firmas no se veían bien, demasiado suaves, demasiado practicadas. Las firmas reales tienen pequeñas variaciones. Estas eran perfectas, demasiado perfectas. ¿Por qué no lo reportó? Se rió amargamente. ¿Reportarlo a quién? El señor Villanueva es un hombre poderoso. Conoce gente, abogados, jueces, policías. Cuando le dije que tenía preocupaciones, vino a mi oficina personalmente. Hizo una pausa, tragando saliva. Dijo que si alguna vez hablaba de esto, se aseguraría de que perdiera mi licencia. Luego dijo que sabía dónde vivía mi hija, a qué escuela iban mis nietos. Se me revolvió el estómago. Ricardo, mi Ricardo, el hombre junto al que había dormido por 30 años, amenazando a los nietos de una mujer. Pero, ¿realmente seguía siendo mi Ricardo? ¿Alguna vez lo fue? ¿Por qué está hablando ahora? Pregunté. Yolanda miró a Eduardo, luego a mí, porque me estoy muriendo. Cáncer de páncreas. Los doctores me dieron 6 meses, y eso fue hace 5 meses. Tocó la carpeta con dedos temblorosos. Guardé copias de todo. Sabía que algún día alguien las necesitaría. Y ahora quiere enmendar las cosas, terminé. Quiero poder ver a Dios con la conciencia tranquila. Empujó la carpeta más cerca de mí. Llévesela. Todo. Estas son copias certificadas. Van a sostenerse en un tribunal. Miré el montón de papeles. 30 años de mi vida, reducidos a firmas falsificadas y bienes robados. Mi casa, mis ahorros, mi seguridad, todo tomado mientras yo sonreía y cocinaba la cena, y creía que el hombre que amaba nunca me lastimaría. Hay más, dijo Eduardo. Metió la mano en su chamarra y sacó otro sobre. Este era más grueso,
grueso, más pesado. Lo puso en la mesa entre nosotras. Después de que murió Gloria, revisé sus cosas. Había estado recolectando información sobre Ricardo por años, cosas que nunca le contó a nadie. Abrió el sobre y extendió el contenido en la mesa. El cajón en el estudio de Ricardo. Gloria mandó a hacer una copia de la llave hace años. Fotografió todo lo que había adentro. Me quedé viendo las fotografías, documentos, cartas, recibos. Y en el centro, una sola imagen que hizo que mi corazón se detuviera. Era una fotografía de un niño, como de 5 años, parado frente a un árbol de Navidad. Tenía pelo oscuro, ojos oscuros y una sonrisa que era dolorosamente familiar, porque era la misma sonrisa que había visto en las fotos escolares de Marcos. La misma sonrisa que vi crecer de una sonrisa de bebé a la expresión segura de un hombre. Diego, dije, el otro hijo de Ricardo. Eduardo señaló otra fotografía. Una carta, escrita a mano, fechada en 2016. Marisol le escribió a Ricardo ese año. Quería más dinero. Dijo que Diego estaba haciendo preguntas sobre su padre. Amenazó con decirle la verdad si Ricardo no aumentaba los pagos. ¿Qué hizo Ricardo? Duplicó la cantidad mensual, de 1,000 a 2,100, y le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad a Marisol. Si alguna vez le decía a Diego quién era su padre, tendría que devolver cada centavo que había recibido. Hice las cuentas en mi cabeza. A $2,100 al mes desde 2016, más los $1,000 de antes. Ricardo le había pagado a Marisol más de $700,000 para guardar su secreto. $700,000 que deberían haber sido míos, que deberían haber sido la herencia de Marcos. ¿Marisol todavía tiene ese acuerdo? Pregunté. Sí, y está cansándose de él. Eduardo revolvió más papeles. Hice contacto con ella la semana pasada. Está lista para hablar. Está lista para decirle la verdad a Diego. ¿Por qué ahora? Porque Ricardo le prometió que una vez que se divorciara de usted, reconocería a Diego públicamente, lo traería a la familia, le daría el apellido Villanueva. Pero ahora que el divorcio está pasando, Ricardo ha estado estancándose, poniendo excusas. Marisol cree que va a echarse para atrás. Miré toda la evidencia extendida frente a mí. Las firmas falsificadas, el hijo escondido, el dinero robado. 30 años de mentiras, expuestas en la mesa de una cafetería. ¿Qué quiere que haga con todo esto? Le pregunté a Eduardo. Se recargó en su silla. Eso depende de usted. Podría ir con la policía, presentar cargos por fraude, llevar a Ricardo a los tribunales y exponer todo. O podría usarlo como palanca, hacer que le dé lo que merece. La casa, los ahorros, un acuerdo justo, sin arrastrar todo por los tribunales. Pensé en Marcos, mi hijo, que todavía creía que su padre era un buen hombre, que no sabía que tenía un hermano, que quedaría devastado cuando la verdad saliera. Si hago esto público, dije lentamente, va a destruir a Marcos. Él idolatra a Ricardo. Enterarse de que su padre es un mentiroso y un ladrón y que tiene un hermano que Ricardo le escondió por 28 años. Va a ser difícil, coincidió Eduardo, pero Marcos merece saber la verdad. ¿No cree? ¿La merecía? Marcos había escogido el lado de su padre sin dudarlo. Me había corrido de la fiesta de cumpleaños de su hijo. Me había llamado dramática y difícil, y se había negado a ayudarme cuando no tenía a dónde ir. Pero seguía siendo mi hijo, y todavía lo amaba, incluso cuando no lo merecía. No le voy a decir a Marcos, dije finalmente. Todavía no, no así. Yolanda y Eduardo intercambiaron miradas. ¿Qué está pensando?, preguntó Eduardo. Junté los papeles, las fotografías, la evidencia de la traición de Ricardo. Los puse de vuelta en las carpetas, los apiló ordenadamente, los sostuve contra mi pecho. Estoy pensando que Ricardo ha pasado 30 años controlando la narrativa, diciéndole a todos qué pensar de mí, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Él es el héroe de su propia historia, y yo solo soy un personaje secundario que decidió eliminar. Me levanté de la mesa. Ya no voy a ser un personaje en la historia de Ricardo. Es hora de que él sea un personaje en la mía. Eduardo levantó una ceja. ¿Qué significa eso? Significa que le voy a dar a Ricardo exactamente lo que merece, pero lo voy a hacer a mi manera, en mi tiempo. Miré a Yolanda. Gracias, señora Sánchez, por su valentía, por guardar estos registros. Le prometo que no van a ser en vano. Los ojos de Yolanda estaban húmedos. Hágalo pagar. Por todas nosotras. Asentí una vez. Luego salí de la cafetería al sol de San Antonio. Esa noche me registré en un motel barato cerca del aeropuerto y extendí todos los documentos en la cama. Leí cada página, estudié cada fotografía, memoricé cada firma falsificada. Luego hice una lista. Cosas que Ricardo me había quitado. Mi casa, valor 520, Cecil. Mi parte de las cuentas conjuntas, aproximadamente 125,000. 30 años de contribuciones de pensión que había redirigido, estimado 110,000. El rosario de plata de mi abuela, invaluable. Mi dignidad, inmensurable. Cosas que Ricardo me había escondido. Un hijo llamado Diego, de 28 años. Una amante llamada Marisol, pagada por 28 años. Documentos falsificados robando mi identidad y bienes, la traición de mi hermana. Cosas que Ricardo estaba a punto de perder. Todo. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje a un número que había encontrado en los documentos. Un número que pertenecía a Marisol Vega. Me llamo Olivia Mendoza. Soy la esposa de Ricardo Villanueva. Sé de Diego. Sé de todo. Y creo que es hora de que hablemos. Le di enviar y esperé. 3 minutos después sonó mi teléfono. ¿Cómo consiguió este número? La voz de Marisol era cortante, sospechosa. Eso no importa. Lo que importa es que tengo documentos que prueban que Ricardo nos ha estado mintiendo a las dos por 28 años. Documentos que podrían destruirlo. Silencio del otro lado. No lo voy
voy a destruir, continué. Todavía no, pero necesito su ayuda, y a cambio, la voy a ayudar a conseguir lo que usted quiere. ¿Qué cree que quiero? Quiere que Diego conozca a su padre. Quiere que Ricardo lo reconozca públicamente. Quiere el dinero y el nombre y la herencia que le ha estado prometiendo por años. Hice una pausa. Puedo hacer que eso pase, pero solo si trabajamos juntas. Más silencio. Luego, ¿por qué me ayudaría? Soy la mujer con la que su esposo la engañó. Porque usted no es mi enemiga, Marisol. Ricardo es, y nos ha estado poniendo una contra la otra por 28 años sin que lo supiéramos. Apreté el teléfono más fuerte. Es hora de que dejemos de permitir que gane. Otra larga pausa. Cuando Marisol habló de nuevo, su voz era diferente, más suave. ¿Cuándo nos podemos ver? Mañana, al mediodía. Hay un restaurante en Commerce Street que se llama La Paloma. Voy a estar en la mesa del fondo. ¿Cómo voy a saber que es usted? Miré la fotografía de Diego en la cama junto a mí. La fotografía del hijo que mi esposo había escondido. El hermano que mi Marcos no sabía que existía. Voy a ser la mujer que se ve como si estuviera a punto de prenderle fuego a toda su vida. Dije, no me va a confundir. Colgué y me quedé viendo el techo. Mañana conocería a la amante de mi esposo. Mañana pondría en marcha un plan que cambiaría todo. Pero esta noche me permití sentir algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Fría, calculada, peligrosa esperanza. Ricardo pensaba que había ganado. Pensaba que estaba vencida, rota, acabada. No tenía idea de lo que venía. Marisol Vega no era lo que esperaba. Me había imaginado a alguien más joven, más bonita, más glamorosa. El tipo de mujer por la que un hombre deja a su esposa. Pero Marisol tenía 55 años, con mechones grises en su pelo oscuro y líneas de preocupación alrededor de la boca. Se veía cansada, se veía como yo. Nos vimos en La Paloma como habíamos planeado. Ya estaba en la mesa del fondo cuando llegué, tomando una taza de café que se había enfriado. Cuando me vio, algo pasó por su cara. Reconocimiento quizás, o entendimiento. Usted es ella, dijo cuando me senté. La esposa. Por 30 años. He visto fotos. En la oficina de Ricardo. Envolvió sus manos alrededor de la taza de café. Se veía feliz en ellas. Creía que lo era. Le hice señas a la mesera para que me trajera café. ¿Cuánto tiempo ha sabido? De mí. Desde el principio. Ricardo nunca me mintió sobre estar casado. Dijo que usted no lo entendía. Que era fría, distante. Que el matrimonio ya había terminado en todo menos en nombre. Se rió amargamente. Los clásicos. ¿Y usted le creyó? Tenía 24 años, limpiando oficinas por el salario mínimo. Él era guapo, poderoso, y dijo que me amaba. Claro que le creí. Me miró a los ojos. No estoy orgullosa, pero tampoco voy a disculparme. Hice lo que pensé que tenía que hacer por mi hijo. Diego, es un buen muchacho. Hombre, ya, supongo. 28 años. Trabaja como mecánico. Nunca fue a la universidad porque Ricardo dijo que la pagaría algún día, y algún día nunca llegó. La amargura en su voz era filosa. No tiene idea de quién es su padre. Le he estado mintiendo toda su vida. ¿Por qué? Porque Ricardo me hizo firmar ese acuerdo. Porque tenía miedo de perderlo todo. Porque se detuvo, negó con la cabeza. Porque fui tonta y joven. Y pensé que eventualmente él haría lo correcto. La mesera trajo mi café. Envolví mis manos alrededor de la taza, sintiendo su calor. Ricardo prometió reconocer a Diego públicamente una vez que el divorcio se finalizara. Dije, pero está estancándose. Ha estado estancándose por 8 meses. Primero fue después del ascenso. Luego, después de las fiestas. Ahora es después de que las cosas se calmen. La mandíbula de Marisol se tensó. Ya me cansé de esperar. Diego merece saber quién es su padre. Y Ricardo merece enfrentar lo que ha hecho. Estoy de acuerdo. Saqué mi teléfono y le mostré las fotografías. Las firmas falsificadas, las cuentas escondidas, la evidencia de décadas de fraude. Esto es lo que Ricardo ha estado escondiendo. No solo de mí, de todos. Si esto sale a la luz, pierde todo. Su trabajo, su reputación, quizás su libertad. Marisol se quedó viendo la pantalla. ¿De dónde sacó esto? No importa. Lo que importa es qué hacemos con ello. Guardé el teléfono. Tengo un plan, pero necesito su ayuda. ¿Qué tipo de plan? Ricardo va a organizar la cena de Nochebuena en la casa la próxima semana. Nuestra casa, la que me robó. Elena va a estar ahí. Marcos va a estar ahí con su esposa y su hijo. Va a ser una gran celebración familiar. Y yo voy a aparecer sin invitación. Me incliné hacia adelante. Quiero que traiga a Diego. Quiero que Ricardo tenga que ver a su hijo escondido a la cara, enfrente de todos. Quiero que se explique. A Marcos, a Diego, a toda la familia. Marisol se quedó callada por un largo momento. Eso es mucho. Lo es. Y no la voy a obligar. Pero piénselo. 28 años, Marisol. 28 años de mentiras, de esconderse, de Diego creciendo sin padre mientras Ricardo jugaba a la familia feliz conmigo y Marcos. ¿No quiere que finalmente enfrente la verdad? Ella miró su café. Sus manos temblaban ligeramente. Diego me va a odiar, dijo en voz baja. Cuando se entere de que le he estado mintiendo todos estos años. Quizás va a entender que estaba tratando de protegerlo, que estaba en una situación imposible. Extendí la mano y toqué la suya. De cualquier manera, él merece saber. Y usted merece dejar de vivir esta mentira. Marisol me miró. Sus ojos estaban húmedos. Nochebuena, dijo. ¿A qué hora? La semana antes de Nochebuena pasó en un torbellino de preparación. Encontré un departamento barato en San Antonio. Un estudio, apenas amueblado, pero mío. Usé lo último de mis ahorros para el depósito y el primer mes de renta. Me dejó con casi nada, pero no me importó. Ya estaba harta de no tener hogar, harta de no tener poder. Eduardo me ayudó a preparar. Hicimos copias de todos los documentos. Los guardamos en varios lugares. Si
algo salía mal, si Ricardo se enteraba de lo que estábamos planeando, queríamos asegurarnos de que la evidencia sobreviviera. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Eduardo la noche antes de Nochebuena. Estábamos sentados en mi departamento vacío, rodeados de cajas que no había desempacado. Una vez que haga esto, no hay vuelta atrás. Lo sé, Marcos quizás nunca la perdone, quizás no. Miré la fotografía de Diego que había pegado en mi refrigerador, el hijo que mi esposo había escondido, el hermano que mi hijo no sabía que tenía, pero él merece saber la verdad, aunque duela. ¿Y si Ricardo toma represalias? Lo hará, me va a amenazar, tratar de destruirme, hacer todo lo que pueda para protegerse. Sonreí sombríamente. Pero yo tengo algo que él no tiene. ¿Qué es? Ya no tengo nada que perder. El día de Nochebuena era frío y gris, el tipo de clima de diciembre que hace que San Antonio se sienta casi como un verdadero invierno. Me vestí con cuidado, no elegante, pero digna. Un vestido oscuro que compré en una tienda de segunda mano, joyería sencilla, zapatos cómodos, ropa para una mujer que estaba a punto de prenderle fuego a su vida. Manejé a la casa a las 8 de la noche, una hora después de que se suponía que empezaba la cena. Quería que estuvieran instalados, cómodos, convencidos de que yo no iba a ir. Marisol me mandó un mensaje cuando llegó. Estamos estacionados en la calle. Diego está nervioso. No sabe por qué estamos aquí. Dile que está a punto de conocer a su familia, contesté. Me estacioné en la entrada. Mi entrada, la que había usado miles de veces en 25 años, y caminé a la puerta principal. No toqué. Todavía tenía mi llave y todavía funcionaba. La casa olía a pavo y relleno y pastel de manzana. El olor de 30 nochebuenas, de familia y tradición y todo lo que Ricardo estaba a punto de perder. Los encontré en el comedor. Ricardo en la cabecera de la mesa, por supuesto. Elena a su derecha, usando un vestido que no reconocí. Caro, nuevo, probablemente comprado con mi dinero. Marcos y Lucía enfrente de ella, con Santiago entre ellos. Y al otro extremo, sola, una silla vacía. La silla que solía ser mía. Todos voltearon cuando entré. Olivia, la voz de Ricardo era hielo. No estabas invitada. Lo sé. Caminé a la silla vacía y me paré detrás de ella, mis manos descansando en su respaldo. Pero tengo algo que decir, y quería decírselo a todos. Mamá. Marcos se levantó, su cara tensa de vergüenza. Este no es el momento. Siéntate, Marcos. Algo en mi voz lo hizo obedecer. Se sentó. Todos me estaban viendo ahora. Ricardo con furia, Elena con miedo, Lucía con confusión, el pequeño Santiago con ojos grandes y curiosos. Hace 30 años me casé con este hombre. Señalé a Ricardo con la cabeza. Le di todo. Mi carrera, mis ahorros, mi juventud. Crié a su hijo. Mantuve su casa. Apoyé sus ambiciones. ¿Y saben qué me dio él a cambio? Olivia, empezó Ricardo. Me dio mentiras. Saqué mi teléfono. Abrí las fotografías. Firmas falsificadas en documentos que me robaron mi casa. Cuentas bancarias secretas que desviaron nuestro dinero a gente que nunca conocí. Un cuarto de siglo de traición mientras yo sonreía y cocinaba sus comidas y creía que me amaba. Puse el teléfono en la mesa. La cara de Ricardo se había puesto pálida. Eso no... Tú no entiendes. Entiendo perfectamente. Miré a Marcos. Tu padre ha estado pagando pensión alimenticia por 28 años. A una mujer que se llama Marisol Vega. Por un hijo que se llama Diego. La cara de Marcos se aflojó. ¿Qué? Tienes un hermano, Marcos. Un medio hermano. Tiene 28 años. Trabaja como mecánico. Y está parado afuera en este momento, esperando conocerte. Eso es mentira. Ricardo estaba de pie, su silla cayendo hacia atrás. Está mintiendo. Siempre ha... No estoy mintiendo. Caminé a la vitrina y la abrí. Ahí, en el estante de arriba, estaba el rosario de plata de mi abuela. Elena lo había movido, pero no lo había tirado. Lo bajé con cuidado, lo sostuve en mis manos. Este rosario perteneció a mi abuela. Lo trajo de México en 1958. Es lo único que me queda de ella. Me volteé a ver a Elena. Tú me lo robaste, igual que ayudaste a Ricardo a robarme todo lo demás. La casa, el dinero, mi matrimonio. Has estado conspirando con él por años, quitándome lo mío pedazo por pedazo mientras yo confiaba en ti. La cara de Elena estaba blanca. Olivia, ¿puedo explicar? No quiero tus explicaciones. Miré a Ricardo. Quiero la verdad. Dile a Marcos de su hermano. Dile de Marisol. Dile qué tipo de hombre es realmente su padre. Los ojos de Ricardo se movieron por todo el cuarto, buscando escape, buscando un aliado. Pero Elena estaba congelada. Lucía lo estaba viendo con horror creciente. Y Marcos. Marcos estaba viendo a su padre como si nunca lo hubiera visto antes. Papá, la voz de Marcos era pequeña. ¿Es cierto? Ricardo abrió la boca. La cerró. La abrió otra vez. Y luego hizo lo que siempre había hecho cuando lo acorralaban. Atacó. Esto es tu culpa, me gruñó. Todo esto. Si hubieras sido mejor esposa, si me hubieras dado lo que necesitaba, yo no hubiera tenido que... ¿Qué? Acostarte con otra mujer, tener un hijo y esconderlo por 28 años, falsificar mi firma y robarme mi casa. Me reí. No, Ricardo. Esto no es mi culpa. Es tuya. Cada decisión, cada mentira, cada traición, todo eso fuiste tú. Ricardo se me echó encima. No para pegarme, para agarrar el teléfono, para destruir la evidencia, pero estaba torpe de rabia, y su mano golpeó el borde de la mesa tirando platos. Y luego, el rosario de plata se resbaló de mis manos, o quizás Ricardo lo tiró, o quizás lo solté, en algún lugar profundo de mi subconsciente, porque sabía lo que significaría. Cayó al piso. Las cuentas de cristal se esparcieron por todos lados. El rosario de mi abuela, la última pieza de ella que tenía, destruido. El cuarto quedó en silencio. Me arrodillé y recogí la cruz de plata. Un fragmento de mi historia, bendecido hace 60 años
en un país que nunca conocí. Me has quitado todo, dije en voz baja. Mi casa, mi dinero, mi familia, mi dignidad y ahora esto. Me levanté y miré a Ricardo. Pero no me has quitado a mi hijo. Me volteé hacia Marcos, que estaba viendo las cuentas esparcidas con lágrimas corriendo por su cara. Tu padre te dijo que yo era dramática, difícil, fría. Te dijo que nuestros problemas eran mi culpa y le creíste. Me acerqué a él. No te culpo. Es muy convincente. A mí también me convenció por 30 años. Mamá. La voz de Marcos se quebró. Sal afuera. Conoce a tu hermano. Habla con Marisol. Y luego, cuando sepas toda la verdad, puedes decidir qué tipo de relación quieres con tu padre. Le toqué la mejilla suavemente. Y conmigo. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí escuché a Elena empezar a llorar. Escuché a Ricardo gritando algo sobre abogados y mentiras. Y cómo me iba a arrepentir. No volteé. Afuera, Marisol estaba parada junto a su carro con un hombre joven que nunca había conocido. Tenía la nariz de Ricardo, la sonrisa de Marcos y ojos llenos de preguntas. Diego, dije, soy Olivia. Estuve casada con tu padre por 30 años. Se me quedó viendo. ¿Mi padre? Entra. Tu hermano te está esperando. Pasé junto a ellos hacia mi carro, me subí y me fui. En mi espejo retrovisor vi a Diego caminar hacia la casa. Vi la puerta abrirse. Marcos parado ahí, viendo al hermano que nunca supo que tenía. Y luego di la vuelta en la esquina y los dejé atrás a todos. No fui a casa esa noche. Manejé hacia el desierto. Me estacioné a un lado de la carretera en algún lugar entre San Antonio y la nada, y vi salir las estrellas. Mi teléfono vibró 17 veces. No contesté. Algunas de las llamadas eran de Marcos, algunas de números que no reconocía. Una de Elena, lo que me hizo reír en voz alta en la oscuridad de mi carro. ¿Qué podría tener que decirme ahora? Como a medianoche, Eduardo me mandó un mensaje. Está hecho. Marcos y Diego hablaron por 3 horas. Ricardo se encerró en el estudio. Elena se fue. Contesté. Bien. ¿Estás bien? Pensé en la pregunta por un largo rato antes de contestar. Todavía no sé, pero lo estaré. A la mañana siguiente, me registré en un motel cerca de Fredericksburg. Necesitaba distancia, necesitaba silencio, necesitaba descubrir quién era ahora que ya no era la esposa de Ricardo Villanueva. Por 3 días no hablé con nadie. Caminé por los campos de lavanda, comí sola en pequeños restaurantes, dormí 12 horas cada noche. Me permití hacer duelo, no por mi matrimonio, que había estado muerto por años, sino por la mujer que había sido, la mujer que confiaba demasiado fácil, amaba demasiado ciegamente, daba demasiado a gente que no lo merecía. Esa mujer ya no existía. No sabía quién tomaría su lugar, pero estaba lista para descubrirlo. Al 4.º día, sonó mi teléfono. Marcos. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. ¿Mamá? Su voz estaba ronca, como si hubiera estado llorando. ¿Mamá? ¿Estás ahí? Aquí estoy. Necesito verte. Por favor. Necesito... Se cortó. Lo escuché tomar una respiración temblorosa. Lo siento tanto, mamá. Lo siento tanto por todo. Cerré los ojos. 29 años de amar a este niño. 29 años de sacrificio y devoción y esperanza de que se convirtiera en un buen hombre. Y luego 3 semanas de verlo escoger a su padre sobre mí sin pensarlo 2 veces. ¿Dónde estás? Pregunté. En San Antonio. En la casa. Papá. Otra respiración temblorosa. Algo pasó, mamá. Después de que te fuiste. ¿Qué pasó? Diego y yo hablamos. Por horas. Me contó todo. De Marisol. Del dinero. De cómo papá prometió reconocerlo y luego siguió poniendo excusas. La voz de Marcos se quebró. Es mi hermano, mamá. Tengo un hermano y papá me lo escondió por 28 años. Lo sé. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Me hubieras creído? Silencio del otro lado. Los dos sabíamos la respuesta. Después de que Diego se fue, continuó Marcos, confronté a papá. Le enseñé los documentos que dejaste en la mesa, las firmas falsificadas, las cuentas escondidas, todo. Le pregunté si era cierto. ¿Qué dijo? Dijo que estabas mintiendo, que habías fabricado todo para destruirlo, que eras una mujer amargada y vengativa que no podía aceptar que él había seguido adelante. Marcos se rió amargamente. Las mismas cosas que ha estado diciendo de ti por semanas. Pero esta vez no le creí. ¿Qué cambió? Vi las firmas, mamá, las de los documentos de transferencia, y las comparé con tu firma real, la de mi acta de nacimiento, la de cada tarjeta de cumpleaños que me diste. Su voz bajó a un susurro. No se parecían en nada. Cualquiera podía ver que eran falsificadas. Solo que yo. Nunca miré antes. Nunca quise ver. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Algo que había estado apretado por semanas, meses, años. ¿Qué pasó después? Le dije a papá que sabía que estaba mintiendo. Le dije que había visto la evidencia, hablado con Diego, entendido lo que había hecho. Y le dije. La voz de Marcos se quebró completamente. Le dije que ya no más. Que no podía ser su hijo así. No después de todo. Marcos. Se volvió loco, mamá. Empezó a gritar que lo estaba traicionando, que tú me habías puesto en su contra, que todos estaban conspirando para destruirlo. Y luego simplemente se detuvo, se agarró el pecho y se cayó y no se movía y no sabía qué hacer. ¿Ricardo tuvo un infarto? Se lo llevaron al Methodist. Está vivo, pero estuvo grave. Los doctores dijeron que si no hubiera llamado al 911 cuando lo hice. Marcos se quedó callado. Elena vino al hospital. Trató de tomar control. Empezó a hablar de poder notarial y decisiones médicas. Pero le dije que se fuera. Le dije que ella no era familia. Ya no. Pensé en Elena, mi hermana, que había conspirado con
con mi esposo por años, que me había robado, me había mentido, había ayudado a destruir mi matrimonio. Parte de mí quería sentirse satisfecha de que la hubieran corrido, pero mayormente solo me sentía cansada. ¿Cómo está Ricardo ahora? Estable. Lo tienen en observación. Probablemente va a necesitar cirugía. Marcos hizo una pausa. Ha estado preguntando por ti. No, mamá. No, Marcos. Pasé 30 años cuidando a ese hombre, cocinando sus comidas, limpiando su casa, criando a su hijo, perdonando sus mentiras. Ya no más. Lo que le pase a Ricardo ahora no es mi responsabilidad. Silencio. Luego en voz baja. Entiendo. ¿De verdad? Creo que sí. Creo que se detuvo. Empezó de nuevo. Creo que tenía tanto miedo de perder la aprobación de papá que nunca me permití ver quién era realmente. Y cuando tú trataste de mostrármelo, te culpé a ti en vez de a él, porque culparte era más fácil que admitir que mi padre era un monstruo. Me senté en la orilla de la cama del motel. Afuera, el sol se estaba poniendo sobre los campos, pintando el cielo en tonos de naranja y morado. No es un monstruo, Marcos. Solo es un hombre que tomó decisiones terribles y nunca tuvo que enfrentar las consecuencias. Hasta ahora. ¿Vas a regresar a San Antonio? Eventualmente. Tengo cosas que arreglar. El divorcio, la casa, los asuntos legales con los documentos falsificados. Hice una pausa. Pero no voy a regresar por Ricardo. Y no voy a regresar a ser la persona que era antes. ¿Cómo quién vas a regresar? Me miré en el espejo del motel. Una mujer de 54 años con canas en el pelo y líneas alrededor de los ojos. Una mujer que lo había perdido todo y había sobrevivido. Una mujer que apenas estaba empezando a descubrir lo que quería. Alguien nueva, dije. Alguien que todavía no conozco. 2 semanas después, presenté el divorcio. Mi abogada, una mujer aguda llamada Carmen Delgado que Eduardo me había recomendado, dijo que el caso era uno de los más fuertes que había visto. Firmas falsificadas, bienes escondidos, décadas de fraude financiero. Los abogados de Ricardo trataron de negociar, pero Carmen no estaba interesada en negociar. Te robó por 30 años, dijo. No vamos a aceptar menos que todo. La casa regresó a mí. Las cuentas escondidas fueron congeladas pendientes de investigación. Las contribuciones de pensión que Ricardo había desviado fueron rastreadas y recuperadas. Para cuando el polvo se asentó, tenía más dinero del que jamás había tenido en mi vida. Y Ricardo casi no tenía nada. Su compañía lo despidió cuando el fraude salió a la luz. No porque les importara lo que me había hecho, sino porque falsificar documentos era una responsabilidad que no podían permitirse. Perdió su pensión, su reputación, su elegante oficina con vista a las montañas. Elena trató de demandarme por daño emocional. El caso fue desechado en una semana. Lo último que supe, se había mudado a Florida a vivir con una prima. No hemos hablado desde Nochebuena, y no espero que lo hagamos nunca. Pero lo que más pienso no es el dinero o la casa o las victorias legales. Es la noche que Marcos vino a mi departamento nuevo, un lugar pequeño en el centro. Nada elegante, pero mío. Y me dio algo envuelto en papel de seda. Encontré esto en el estudio de papá, dijo. En el cajón, el que mencionaste. Lo desenvolví lentamente. Adentro había una fotografía, vieja y descolorida, de Ricardo y yo el día de nuestra boda. Éramos jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza para el futuro. Apenas reconocía a ninguno de los dos. Pero eso no fue lo que me cortó la respiración. Debajo de la fotografía había una tarjeta de cumpleaños, cartulina y brillantina, descolorida de rojo a rosa pálido. La que hice para el cumpleaños 35 de Ricardo, hace 23 años. La guardó, dijo Marcos en voz baja. Todos estos años, nunca la abrió, pero la guardó. Le di vuelta a la tarjeta en mis manos. El sobre seguía sellado. La brillantina todavía brillaba con la luz. 23 años de amor, comprimidos en un pedazo de papel que nunca fue leído. ¿Por qué? Susurré. No sé. Marcos se sentó junto a mí. Quizás no pudo tirarla. Quizás alguna parte de él sabía lo que había perdido. Me puso el brazo alrededor de los hombros. Lo siento, mamá, por no verlo antes, por escogerlo a él sobre ti, por todo. Me recargué en el abrazo de mi hijo, mi niño, que finalmente se había convertido en el hombre que siempre esperé que fuera. Te perdono, dije. Y lo decía en serio. Ricardo se recuperó de su infarto. Vive en un departamento pequeño ahora, del otro lado de San Antonio. Diego lo visita a veces. No por amor, creo, sino por curiosidad. Un hijo tratando de entender al padre que lo abandonó. Marcos y Diego se han vuelto cercanos. Se ven para cenar cada semana, se mandan mensajes constantemente. Comparten el vínculo que Ricardo trató de negarles por 28 años. Es extraño ver a mi hijo construir una relación con el hermano que nunca supo que tenía, pero también es hermoso. La semana pasada, Santiago me preguntó por qué el abuelo Ricardo ya no viene a las cenas familiares. Le dije que a veces los adultos cometen errores, y a veces esos errores tienen consecuencias. Pareció aceptarlo, de la manera en que lo hacen los niños. Lucía ha sido más amable conmigo últimamente. Creo que Marcos le contó todo. Me abrazó en la obra de la escuela de Santiago el mes pasado. De verdad me abrazó, no el beso al aire que solía darme. Se sintió como un comienzo. ¿Y yo? Estoy aprendiendo a estar sola, no solitaria. Hay una diferencia. Tengo amigas ahora, amigas de verdad, no las esposas de sociedad con las que Ricardo me hacía socializar. Me uní a un club de lectura. Empecé a ser voluntaria en un refugio para mujeres. Estoy tomando clases de cerámica, de todas las cosas, y soy terrible, pero me encanta la sensación del barro entre mis dedos. Algunas noches, saco esa tarjeta de cumpleaños y la miro. Todavía no la he abierto. Parte de mí quiere saber qué escribí hace 23 años, qué esperanza
esperanzas y sueños puse en esas páginas hechas a mano. Pero otra parte de mí piensa que algunas cosas es mejor dejarlas selladas. El pasado es el pasado. No puedo cambiarlo. Solo puedo decidir qué hacer con el futuro. Y por primera vez en 30 años, ese futuro es mío para elegir. Si estás leyendo esto, quizás estás pasando por algo similar. Quizás estás casada con un Ricardo o emparentada con una Elena, o te han mentido por tanto tiempo que olvidaste cómo se ve la verdad. Quiero que sepas, mejora. No se pone más fácil, mejora. Vas a perder cosas que pensabas que no podías vivir sin ellas, y vas a descubrir que puedes vivir sin ellas perfectamente. Vas a encontrar fuerza que no sabías que tenías. Vas a construir una nueva vida, pieza por pieza, de los escombros de la vieja, y algún día vas a despertar en un departamento que es tuyo, tomar café de una taza que tú elegiste, y darte cuenta de que eres feliz. No porque todo salió perfecto, sino porque sobreviviste, porque eres libre. Esa es mi historia. No es un cuento de hadas, y no tiene un final limpio. Ricardo sigue ahí afuera. Elena sigue ahí afuera. Las heridas todavía están sanando, pero yo también sigo aquí, y no me voy a ningún lado. Si esta historia te tocó, me encantaría saber lo que piensas. ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Alguna vez has tenido que alejarte de alguien que amabas para salvarte a ti misma? Deja un comentario abajo. Oh, si tienes tu propia historia que compartir, mándala a nuestro canal. Nunca sabes quién podría necesitar escucharla.